¿Alguna vez has imaginado que una simple excursión podría convertirse en una experiencia aterradora? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante excursiones. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca había sido fan de las excursiones. Siempre preferí quedarme en casa, perderme en algún videojuego o leer un buen libro, pero esta vez no tenía opción. Mis amigos, insistentes como siempre, me habían convencido de acompañarlos a una caminata en las montañas, lejos de la civilización, donde el único sonido que escucharíamos sería el susurro del viento entre los árboles. El plan sonaba simple: una caminata de 2 días, con una noche en el campamento. Todo lo que necesitábamos lo llevaríamos en nuestras mochilas. Es una oportunidad para desconectar, dijeron. Yo, por otro lado, solo pensaba en lo agotador que sería. Pero no podía decir que no, quería demostrarles que podía manejarlo. Salimos temprano en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el cielo. Éramos 5, yo, Daniel, Laura, Ana y Marcos. Todos cargábamos mochilas pesadas, llenas de provisiones y equipos de campamento. Laura, siempre la líder, se había asegurado de que estuviéramos preparados para cualquier eventualidad. No dejaba de recordarnos lo importante que era seguir el sendero marcado y no desviarse. El primer día fue más o menos lo que esperaba, agotador. Caminamos por horas, subiendo colinas, atravesando arroyos y sorteando raíces traicioneras. A medida que nos adentrábamos en el bosque, el paisaje se volvía más denso y el aire más frío. A pesar del cansancio, no podía evitar maravillarme con la belleza del lugar. Los árboles altos y robustos parecían abrazarnos, y el sonido lejano de un río nos acompañaba como una melodía de fondo. Llegamos al lugar del campamento justo antes del anochecer. El lugar era perfecto, una pequeña llanura rodeada de árboles, con una vista impresionante de las montañas en la distancia. Instalamos las tiendas de campaña y encendimos una fogata para calentarnos y cocinar la cena. Nos sentamos alrededor del fuego, hablando y riendo, compartiendo historias de terror que, en ese momento, parecían inofensivas. Todo cambió cuando Laura mencionó la leyenda de El Eco de las Montañas. Según contaba, en esa misma área, hacía muchos años, un grupo de excursionistas desapareció sin dejar rastro. La leyenda decía que si te alejabas demasiado del campamento, podrías escuchar sus voces, pidiendo ayuda, atrapadas en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Al principio, me reí. Parecía solo otra historia inventada para asustar a los más crédulos, pero mientras la noche avanzaba y las sombras se alargaban, empecé a sentirme incómodo. Después de la cena, el cansancio del día comenzó a pasarnos factura. Decidimos ir a dormir temprano para estar descansados para la caminata del día siguiente. Me metí en mi saco de dormir, intentando ignorar las historias que habíamos contado. Pero el silencio de la noche me resultaba inquietante, interrumpido solo por el ocasional crujido de las ramas y el susurro del viento. No sé cuánto tiempo estuve despierto, pero en algún momento debí haberme quedado dormido. Me desperté de repente, sin saber por qué. Miré a mi alrededor en la oscuridad de la tienda, escuchando atentamente. Había algo, un sonido extraño que venía de fuera. Era débil, casi imperceptible, pero definitivamente estaba allí. Parecía una voz. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Me senté, tratando de escuchar mejor. Sí, era una voz distante, pero no podía entender lo que decía. Miré hacia donde dormían los demás, pero todos parecían estar profundamente dormidos. Me debatí entre despertar a alguien o investigar por mi cuenta. Finalmente, la curiosidad, o quizás la estupidez, ganó. Salí de la tienda con cuidado, tratando de no hacer ruido. La noche era fría y la fogata se había reducido a un montón de brasas. El sonido era más claro ahora, definitivamente una voz,
pero seguía sin poder entender las palabras. Parecía provenir de más allá de los árboles, en la dirección opuesta al sendero por el que habíamos llegado. Caminé lentamente, mis sentidos en alerta. Cada crujido bajo mis pies me hacía detenerme, pero la voz seguía llamándome, cada vez más clara. A medida que me acercaba, me di cuenta de que no era una sola voz, sino varias, como un susurro colectivo. Mi piel se erizó. Algo no estaba bien. Me detuve. El sonido parecía venir de un punto justo delante de mí, donde los árboles se abrían en una pequeña hondonada. Tomé una linterna de mi bolsillo y apunté hacia la oscuridad. Lo que vi me heló la sangre. Había personas, al menos 5, de pie en círculo, mirando al suelo. Estaban vestidos con ropas viejas y raídas, sus cuerpos delgados y demacrados, como si hubieran estado allí durante mucho tiempo. Sus rostros estaban ocultos en la sombra, pero sus voces eran lo que había escuchado. Estaban hablando, murmurando palabras que no podía entender. Di un paso atrás, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Las leyendas no eran reales, me dije, pero allí estaban, justo frente a mí. Antes de que pudiera moverme, uno de ellos levantó la cabeza, y aunque no pude ver su rostro con claridad, sentí su mirada fija en mí. Las voces se hicieron más fuertes, más urgentes, como si me estuvieran llamando, rogándome que me uniera a ellos. Un instinto primario me sacudió. No esperé a ver qué pasaría después. Me di la vuelta y corrí de regreso al campamento, el eco de las voces persiguiéndome. Cuando llegué, me arrojé dentro de la tienda, despertando a los demás con mi agitación. «Hay algo ahí fuera», dije entre jadeos, tratando de explicar lo que había visto, pero las palabras no parecían tener sentido. Daniel fue el primero en levantarse, su expresión mostrando más preocupación por mi estado mental que por lo que estaba diciendo. «Tranquilo, solo ha sido una pesadilla», intentó calmarme. No fue una pesadilla. «Hay personas, están ahí fuera», balbuceé. Finalmente, convencí a Daniel y a los demás de que salieran conmigo a verificar. Nos armamos con linternas y lo que pudimos encontrar para defendernos, y nos dirigimos al lugar donde había visto las figuras. Pero cuando llegamos, no había nada. El lugar estaba vacío, sin señales de las personas que había visto. Ni siquiera había huellas en el suelo. Laura miró a Daniel con una expresión que decía «te lo dije». «Estás agotado», dijo Ana, poniendo una mano en mi hombro. «Fue solo tu mente jugándote una mala pasada». Quise creerles, de verdad lo hice, pero no podía sacudirme la sensación de que había visto algo real. Las voces aún resonaban en mi mente, susurros que no podía entender pero que me llenaban de una inexplicable sensación de tristeza y desesperación. Regresamos al campamento, pero no pude volver a dormir. Me quedé despierto, escuchando, esperando que el sonido regresara, pero la noche se mantuvo en un silencio inquietante. A la mañana siguiente, todos se comportaban como si nada hubiera pasado. Desayunamos rápidamente, empacamos nuestras cosas y nos preparamos para continuar la caminata. Mientras caminábamos, no podía dejar de mirar a mi alrededor, buscando señales de lo que había visto la noche anterior, pero todo parecía normal. Quizás Ana tenía razón, tal vez había sido mi mente, agotada por la caminata y las historias de terror, la que había creado esa visión. La tensión entre nosotros era palpable, aunque ninguno lo mencionaba. Seguimos avanzando, pero yo estaba cada vez más inquieto. Y entonces, justo cuando estábamos por llegar a la cima de una colina, lo escuché de nuevo. Las voces. Me detuve en seco, sintiendo el pánico crecer en mi pecho. Esta vez, los demás también se detuvieron, escuchando. Daniel frunció el ceño, mirándome como si esperara una explicación. Pero no tuve que dar ninguna. Las voces eran inconfundibles, flotando en el aire, más fuertes y claras que nunca. Marcos, que siempre había sido el más escéptico, comenzó a mirar alrededor nerviosamente. Laura intentó mantener la calma,
pero su voz temblaba cuando sugirió que siguiéramos caminando, que no les hiciéramos caso. Pero era imposible ignorarlas. Las voces nos rodeaban como si nos estuvieran siguiendo, arrastrando sus palabras ininteligibles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a un claro en la cima de la colina. La vista era impresionante, pero ninguno de nosotros estaba en el estado de ánimo para apreciarla. Las voces habían cesado tan repentinamente como habían comenzado, dejando tras de sí un silencio opresivo. «Tenemos que regresar», dije, mi voz firme por primera vez desde que todo esto había comenzado. «No podemos seguir aquí». Para mi sorpresa, nadie discutió. Todos estaban de acuerdo en que lo mejor era volver al campamento, recoger. No soy del tipo que se emociona con las excursiones. Preferiría pasar un sábado tirado en el sofá, jugando videojuegos o viendo alguna serie. Pero, a veces, la presión social es más fuerte que la pereza, y así fue como terminé en una excursión organizada por el colegio. Un grupo de 10 estudiantes, guiados por el profesor de geografía, el señor Pérez, nos aventuramos en una caminata hacia la cumbre de una montaña local, famosa por sus vistas espectaculares y, según los rumores, por algunas desapariciones misteriosas. El plan era simple: subir temprano, llegar al pico alrededor del mediodía, disfrutar del almuerzo y luego bajar antes de que se hiciera de noche. Todo parecía estar bajo control, y para ser honesto, la idea de pasar el día al aire libre no sonaba tan mal. Pero había algo que no me terminaba de convencer, una sensación que no podía sacudirme de encima. Como si el bosque que rodeaba la montaña estuviera vivo de alguna manera, observándonos. Salimos en 2 camionetas al amanecer. El cielo estaba despejado, un indicio de que tendríamos buen clima. Mi grupo estaba compuesto por los típicos personajes: Lucas, el deportista que no se separaba de su botella de agua; Sandra, la chica popular que siempre tenía algo sarcástico que decir; y Javier, el nerd del grupo, que no paraba de tomar fotos y anotar cosas en su cuaderno. El resto, incluyendo a mí, éramos una mezcla de personalidades que no tenían mucho en común, pero que habían sido obligadas a interactuar gracias a esta excursión. El sendero que nos llevaría a la cumbre comenzaba con una suave inclinación, serpenteando entre árboles frondosos. Al principio, todo era risas y bromas. Lucas lideraba el grupo, haciendo alarde de su resistencia física, mientras Sandra intentaba mantener su ritmo sin arruinarse el peinado. Yo caminaba al final, disfrutando del paisaje y tratando de ignorar el murmullo constante en mi cabeza que decía que algo estaba mal. La primera señal de que este no sería un paseo normal llegó cuando nos encontramos con un letrero viejo y desgastado clavado en un árbol al costado del sendero. Las letras estaban casi borradas, pero se podía leer algo como: peligro, no continuar más allá de este punto. El señor Pérez, que iba un poco más adelante, se detuvo a mirarlo. «Es solo un letrero antiguo», dijo, quitándole importancia. Probablemente lo pusieron cuando hubo un deslizamiento de tierra hace años. Algunos del grupo expresaron su inquietud, pero el señor Pérez logró calmarlos con su tono confiado. Continuamos nuestro camino, aunque todos notamos que la atmósfera había cambiado. El bosque, que antes parecía acogedor, ahora se sentía más oscuro, más opresivo. Después de un par de horas de caminata, llegamos a un claro donde hicimos una pausa para descansar. Mientras los demás comían sus bocadillos y se reían, yo me alejé un poco para tomar aire fresco. Fue entonces cuando lo vi por primera vez, una sombra fugaz entre los árboles, apenas visible, pero definitivamente ahí. Me quedé quieto, intentando convencerme de que había sido solo un truco de la luz, pero el escalofrío que recorrió mi espalda no se fue. «¿Qué haces tan lejos?», me llamó Lucas, sacándome de mi trance. «Nada, solo, nada», respondí, volviendo al grupo. El resto del día transcurrió sin incidentes, pero la sombra seguía en mi mente, alimentando la creciente sensación de que algo no estaba bien. Finalmente, llegamos a la cumbre.
La vista era impresionante, un mar de árboles que se extendía hasta el horizonte, con el sol brillando en lo alto. Nos sentamos a comer, tratando de ignorar el hecho de que el tiempo había cambiado drásticamente. Las nubes oscuras se arremolinaban en el cielo y el viento había comenzado a soplar con fuerza. «Parece que va a llover», comentó Sandra, mirando hacia el horizonte. El señor Pérez sugirió que empezáramos a bajar antes de que la tormenta nos alcanzara. Estábamos de acuerdo, pero justo cuando nos disponíamos a partir, Javier mencionó algo que no había notado antes. «¿Dónde está Raúl?», preguntó, mirando alrededor. Raúl era uno de los chicos más callados del grupo. Nos dimos cuenta de que no lo habíamos visto desde que dejamos el claro horas antes. Nadie parecía recordar cuándo fue la última vez que lo vieron. La preocupación comenzó a instalarse en nosotros mientras el señor Pérez intentaba mantener la calma. «No se preocupen», seguramente se retrasó un poco. «Vamos a dividirnos en 2 grupos y buscarlo», propuso. Nos dividimos y comenzamos a buscarlo, gritando su nombre a través del bosque que ahora se veía mucho más siniestro bajo las sombras de las nubes. Pasaron 20 minutos, luego 30, y no había rastro de Raúl. A medida que el tiempo pasaba, la tensión crecía, y la tormenta que se avecinaba parecía casi simbólica, como si el bosque se estuviera cerrando sobre nosotros. Fue en medio de esa búsqueda desesperada que encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. En el suelo, cubierto por hojas secas, había un pedazo de la camiseta que Raúl llevaba. Estaba rasgado y manchado de algo oscuro. Llamé al resto del grupo, y cuando llegaron, el señor Pérez palideció al verlo. «Tenemos que salir de aquí, ahora», ordenó, la autoridad en su voz mezclada con un miedo palpable. Sin discutir, comenzamos a descender por el sendero lo más rápido posible. La tormenta estalló justo cuando alcanzamos la parte más empinada de la montaña. La lluvia nos empapaba y el sendero se volvió resbaladizo. Las risas y conversaciones ligeras del inicio de la excursión habían desaparecido, reemplazadas por el sonido de nuestras respiraciones aceleradas y el trueno que rugía sobre nosotros. En la desesperación por bajar, nos perdimos. El sendero que habíamos seguido tan fácilmente en la subida ahora parecía haberse desvanecido. Las ramas golpeaban nuestras caras y los pies se hundían en el lodo. Todo era confusión y miedo. Fue entonces cuando lo escuché, un crujido a mi izquierda, como si algo grande se moviera entre los árboles. Volví la cabeza justo a tiempo para ver una figura alta y oscura que se deslizaba entre las sombras. Su forma era humanoide, pero no se movía como una persona. Era rápida, demasiado rápida. Apenas tuve tiempo de gritar cuando Lucas, que estaba delante de mí, fue arrastrado hacia la oscuridad por algo que no pudimos ver bien. El pánico estalló. Sandra empezó a llorar histéricamente mientras el señor Pérez intentaba organizar a los que quedábamos. Pero ya era tarde. La figura oscura apareció de nuevo, más cerca esta vez. No había forma de escapar. Era como si el bosque mismo estuviera conspirando para mantenernos allí. Nos reagrupamos como pudimos y seguimos corriendo sin rumbo claro. El bosque se cerraba a nuestro alrededor, los árboles parecían moverse, distorsionando nuestra percepción del camino. Entonces, uno a uno, mis compañeros comenzaron a desaparecer. Primero fue Javier, cuya cámara cayó al suelo antes de que un grito cortara el aire. Luego Sandra, cuyo grito se ahogó rápidamente en la creciente tormenta. Finalmente, solo quedábamos el señor Pérez y yo. Corrimos hasta que mis piernas no pudieron más. Llegamos a un pequeño refugio, una especie de cabaña abandonada en medio del bosque. Entramos, cerrando la puerta con todas nuestras fuerzas, aunque sabíamos que no sería suficiente. El señor Pérez, siempre tan seguro de sí mismo, ahora estaba encogido en un rincón, murmurando algo sobre leyendas antiguas y espíritus del bosque. Intenté mantener la calma, pero el miedo era abrumador. La cabaña era pequeña y oscura, con apenas una ventana que dejaba entrar la poca luz que quedaba del día.
El viento aullaba afuera, y en un momento de silencio, escuché el crujido de las ramas, seguido por un golpe sordo contra la puerta. «No puede entrar», susurró el señor Pérez, como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. Las historias dicen que no puede entrar en lugares construidos por el hombre. Pero la puerta temblaba bajo la presión de algo que quería entrar. Y entonces, la ventana estalló en 1000 pedazos. El ser oscuro estaba allí, más cerca de lo que jamás hubiera querido. Podía ver su rostro, o lo que pasaba por su rostro, una máscara de pura malevolencia. No había escapatoria. El señor Pérez fue el siguiente. Con un movimiento rápido, la figura lo agarró y lo arrastró hacia la oscuridad que parecía envolver todo. Me quedé solo, respirando con dificultad, cada segundo contando como si fuera el último. No recuerdo exactamente cómo escapé de la cabaña. Todo es un borrón de terror y confusión. Corrí como nunca antes, sin rumbo, sin saber si estaba corriendo hacia la seguridad o hacia mi perdición. Finalmente, las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos, y de alguna manera, logré llegar a la carretera. Me encontraron a la mañana siguiente, exhausto y cubierto de barro, vagando sin rumbo por las afueras de la ciudad. Nadie creyó mi historia, ¿y cómo podrían? El bosque había tomado a mis compañeros, y no había ninguna evidencia de lo que había ocurrido. Solo estaba yo, el último que quedó para contar la historia. Pero sé que no estoy a salvo. En las noches tranquilas, cuando cierro los ojos, todavía escucho el crujido de las ramas y siento la presencia de esa figura oscura, siempre acechando, esperando el momento adecuado para terminar lo que comenzó en aquel sendero maldito. Era el último fin de semana de septiembre, justo cuando las temperaturas empezaban a bajar y las hojas comenzaban a cambiar de color. Mis amigos y yo decidimos que sería una gran idea hacer una excursión nocturna para despedirnos del verano. Sabíamos de un sendero poco transitado en las montañas cercanas, uno que según la leyenda local, estaba maldito. Solo una historia de miedo para asustar a los turistas, nos dijo David mientras preparábamos nuestras mochilas. David era el típico escéptico del grupo, el tipo que nunca creía en nada sobrenatural. Yo, por otro lado, no estaba tan seguro. Había algo en las historias que circulaban sobre ese lugar que me ponía la piel de gallina. ¿Y si tiene algo de cierto?, pregunté medio en broma, medio en serio, mientras ajustaba la linterna en mi mochila. Vamos, Lucas, no me digas que te estás asustando, respondió Carla con una sonrisa burlona. Carla era la más valiente del grupo, siempre dispuesta a enfrentarse a cualquier desafío. Por supuesto que no, mentí. Solo quiero asegurarme de que estamos preparados, por si acaso. Relájate, dijo Andrea, siempre la voz de la razón. Es solo un paseo por el bosque. Lo hemos hecho 1000 veces. Pero esta vez era diferente. El sendero que habíamos elegido no era uno cualquiera. La leyenda decía que en ese bosque, durante las noches más oscuras, se podían escuchar los susurros de las almas perdidas, personas que nunca lograron salir del bosque y que ahora vagan eternamente en busca de compañía. La partida. Partimos al atardecer, justo cuando el sol empezaba a ocultarse detrás de las montañas. El cielo se teñía de un color naranja profundo, y el viento comenzaba a soplar con más fuerza, arrastrando consigo el olor a tierra húmeda y hojas caídas. Caminamos durante unos 30 minutos hasta llegar a la entrada del sendero. Era un camino angosto, apenas visible entre la maleza, y las ramas de los árboles parecían formar un arco natural sobre nosotros, como si estuviéramos entrando en otro mundo. Este es el lugar, dijo David, consultando el mapa en su teléfono. ¿Seguro que no nos perderemos?, preguntó Andrea, mirando hacia la oscuridad que se extendía ante nosotros. Tranquila, tengo la ruta guardada, respondió David, aunque su tono no era tan confiado como de costumbre. Encendimos nuestras linternas y comenzamos a caminar. Al principio, todo parecía normal.
El sonido de nuestras pisadas sobre las hojas secas y el crujido de las ramas bajo nuestros pies eran los únicos ruidos que se escuchaban. Pero a medida que avanzábamos, el ambiente se volvía más pesado. El viento, que antes había sido constante, ahora soplaba de manera intermitente, dejando momentos de un silencio inquietante. Fue entonces cuando empezamos a notar que algo no estaba bien. El sendero, que se suponía que nos llevaría a un claro donde íbamos a acampar, parecía interminable. No importaba cuánto camináramos, no llegábamos a ningún lado. ¿Estás seguro de que estamos yendo por el camino correcto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, lo estoy. Es raro, pero estamos siguiendo la ruta, respondió David, aunque su voz revelaba que comenzaba a dudar. Esto no me gusta, murmuró Carla, deteniéndose un momento para mirar a su alrededor. En ese momento, escuchamos el primer sonido extraño. Un susurro, apenas audible, que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. Nos detuvimos en seco, mirándonos unos a otros en silencio, tratando de determinar de dónde venía. ¿Lo escuchaste?, pregunté en un susurro. Sí, respondió Andrea, visiblemente nerviosa. ¿Qué fue eso? Debe haber sido el viento, dijo David, aunque ni él parecía convencido. Pero no era el viento. Lo sabía, lo sentía en lo más profundo de mis huesos. Había algo más en ese bosque, algo que no podíamos ver, pero que nos estaba observando. La primera desaparición. Seguimos caminando, aunque con un ritmo más rápido. Nadie quería admitirlo, pero estábamos asustados. El sendero parecía cada vez más oscuro, y las sombras de los árboles se alargaban de manera extraña, casi como si estuvieran vivas. De repente, nos dimos cuenta de que Carla no estaba con nosotros. Carla, llamé, girándome rápidamente. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. La luz de su linterna había desaparecido, y el pánico comenzó a instalarse en nuestros corazones. Esto no es una broma, Carla. Sal ahora mismo, gritó David, pero solo el eco de su voz respondió. Tenemos que buscarla, dijo Andrea, su voz temblando. Sí, pero no nos separemos, insistí, recordando todas las películas de terror que había visto donde los personajes cometían ese error fatal. Caminamos de regreso por el sendero, llamando su nombre, pero no había rastro de ella. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Intenté no pensar en las historias que había escuchado sobre personas desapareciendo en el bosque, pero era difícil. Fue entonces cuando vimos algo que nos heló la sangre. A un lado del sendero, en una pequeña hondonada, estaba la linterna de Carla, todavía encendida. Pero no había rastro de ella. Esto no tiene sentido, dijo David, mirando a su alrededor. ¿Dónde podría haber ido? Tenemos que salir de aquí, dijo Andrea, su voz apenas un susurro. Esto no es normal. Sabíamos que tenía razón, pero no podíamos simplemente dejar a Carla atrás. Teníamos que encontrarla, pero el miedo nos estaba paralizando. Cada sombra parecía moverse, cada sonido se amplificaba en nuestros oídos. Y los susurros, esos malditos susurros seguían resonando en el aire, cada vez más intensos. La cabaña. Después de lo que pareció una eternidad de caminar en círculos, encontramos algo que no esperábamos. A pocos metros del sendero, oculto entre los árboles, había una cabaña. Era vieja y estaba en mal estado, con las ventanas rotas y la madera podrida, pero lo más extraño era que ninguno de nosotros recordaba haberla visto antes. ¿Estaba aquí antes?, pregunté, tratando de recordar si habíamos pasado por ese lugar. No lo creo, respondió David, acercándose con cautela. Pero podría haber un teléfono adentro, o algo que nos ayude a encontrar a Carla. Andrea y yo lo seguimos, aunque no me hacía ninguna gracia la idea de entrar en esa cabaña. Algo en mi interior me decía que debíamos alejarnos de allí, pero no teníamos muchas opciones. La puerta estaba entreabierta y crujió de manera siniestra cuando David la empujó.
El interior estaba oscuro y polvoriento, y un olor a humedad y madera podrida impregnaba el aire. Parecía que nadie había estado allí en años. «Esto me da mala espina», dijo Andrea, quedándose en la entrada mientras David y yo entrábamos. Exploramos la pequeña cabaña con nuestras linternas, pero no encontramos nada de utilidad. Solo viejos muebles cubiertos de polvo y algunas arañas. Sin embargo, en la pared del fondo, había algo que captó nuestra atención, un espejo antiguo, con el vidrio agrietado y el marco ornamentado cubierto de telarañas. «¿Qué es esto?», preguntó David, acercándose para examinarlo. Fue entonces cuando lo vimos. Reflejado en el espejo, aunque no había nada frente a él, apareció el rostro de Carla, pálido y aterrorizado, como si estuviera atrapada al otro lado del vidrio. «Carla», gritó Andrea desde la puerta, habiendo visto también la aparición. «Está en el espejo». Nos acercamos, pero cuando intentamos tocar el espejo, la imagen desapareció, dejando solo nuestro reflejo. El pánico nos invadió, y salimos corriendo de la cabaña, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «No puede ser», jadeó David mientras corríamos de regreso al sendero. «Esto no puede estar pasando. Tenemos que salir de aquí», repetí, pero era más fácil decirlo que hacerlo. El bosque, que antes parecía tan familiar, ahora se había convertido en un laberinto. Cada camino que tomábamos nos llevaba de vuelta al mismo punto, como si el bosque estuviera jugando con nosotros. La desesperación. La noche se volvía más oscura y el frío comenzaba a calar en nuestros huesos. Los susurros no cesaban, y ahora eran acompañados por extraños ruidos que provenían de todas direcciones. Pisadas, ramas quebrándose, y lo que parecían ser risas lejanas. Sabíamos que no estábamos solos. Fue entonces cuando David también desapareció. Apenas habíamos avanzado unos metros desde la cabaña cuando oímos un grito ahogado detrás de nosotros. Nos giramos, pero ya no estaba allí. Solo quedaban Andrea y yo, solos en ese maldito bosque. «David», grité, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz. «Tenemos que mantenernos juntos», dijo Andrea, agarrándome del brazo con fuerza. Su rostro estaba pálido, y podía ver el miedo en sus ojos. Pero a pesar del pánico, tratábamos de mantener la calma. Caminamos en silencio, tratando de ignorar los ruidos a nuestro alrededor. Cada vez que algo se movía entre los árboles, saltábamos, esperando lo peor. Pero nada podía prepararnos para lo que ocurrió después. Llegamos a un claro, uno que parecía sacado de otro tiempo. En el centro había una fogata, aunque no había señales de quien podría haberla encendido. Nos acercamos con cautela, y fue entonces cuando lo vimos, Carla y David, sentados alrededor del fuego, mirando fijamente las llamas con expresiones vacías. «Carla». «David», grité, corriendo hacia ellos. Pero cuando me acerqué, me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No reaccionaron cuando les hablé, no parpadearon ni se movieron. Era como si fueran solo sombras de lo que alguna vez fueron. «¿Qué les pasó?», susurró Andrea, su voz quebrándose por el miedo. «No lo sé», respondí, sintiendo el horror apoderarse de mí. «Pero no podemos quedarnos aquí». Intenté sacudir a David para que reaccionara, pero fue en vano. Era como si estuviera atrapado en un trance. Andrea trató de hacer lo mismo con Carla, pero nada funcionó. Fue entonces cuando escuchamos una voz. Una voz profunda, inhumana, que resonó en el aire y nos congeló en el lugar. No debieron venir aquí. Nos giramos, pero no vimos a nadie. La voz parecía provenir de todas partes, como si el bosque mismo nos estuviera hablando. «Ahora son parte de esto», continuó la voz. «Como los que vinieron antes que ustedes». Andrea comenzó a llorar, su resistencia finalmente quebrada por el terror. Yo me sentía igual, pero sabía que no podíamos rendirnos. Si lo hacíamos, terminaríamos como Carla y David, atrapados en ese lugar para siempre. «Tenemos que irnos», dije, tratando de sonar firme. «Ahora».
Agarré a Andrea del brazo y comenzamos a correr, dejando atrás a nuestros amigos. Sabía que era una traición, pero no había otra opción. Teníamos que salir de ese maldito bosque. El final. Corrimos y corrimos, sin importarnos si seguíamos el sendero o no. Solo queríamos alejarnos lo más posible de ese lugar. Pero el bosque parecía interminable, y cada vez que creíamos haber encontrado una salida, nos encontrábamos de vuelta en el mismo lugar. Finalmente, agotados y desesperados, nos detuvimos. El frío era insoportable, y la oscuridad se sentía como una manta sofocante. Sabíamos que no teníamos muchas opciones. Si nos quedábamos allí, moriríamos. Pero si seguíamos adelante, ¿qué garantía teníamos de que encontraríamos una salida? ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Andrea, su voz apenas audible. No lo sé, admití, sintiendo la desesperanza apoderarse de mí. No lo sé. De repente, algo se movió entre los árboles. Un susurro más fuerte que los demás, seguido de un movimiento rápido. Nos giramos, pero no vimos nada. El miedo nos paralizó, y por un momento, no supimos qué hacer. Fue entonces cuando lo vi. Una figura alta, oscura, apenas visible entre las sombras. Se movía lentamente hacia nosotros, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada fija en nosotros. «Corre», susurré a Andrea, empujándola hacia adelante. «Corre y no mires atrás». Comenzamos a correr de nuevo, pero sentí que no importaba cuánto corriéramos, la figura siempre estaba cerca, acechándonos, jugando con nosotros. Cada vez que me giraba, la veía más cerca, como si se estuviera alimentando de nuestro miedo. Finalmente, cuando ya no podía correr más, me detuve. Andrea me miró, desesperada, pero yo sabía que no había escape. El bosque nos había atrapado, y ahora éramos suyos. La figura se acercó lentamente, y pude ver sus ojos brillando en la oscuridad. No había nada humano en ellos, solo un vacío interminable. Sabía que este era el final, que no había forma de escapar de lo que nos esperaba. «Lo siento», susurré, más para mí mismo que para Andrea. «No debimos venir aquí». Y entonces, todo se volvió negro. Desperté al día siguiente, solo en el bosque. El sol brillaba a través de las hojas, y todo parecía normal. Pero sabía que no lo era. Mis amigos habían desaparecido, y yo era el único que quedaba. Sabía que nunca los encontraría, porque ellos ya no estaban en este mundo. Con el corazón pesado, comencé a caminar de regreso al pueblo. No sabía cómo iba a explicar lo que había pasado, ni si alguien me creería. Pero había una cosa que sí sabía: nunca volvería a ese bosque. No mientras viviera. Y mientras caminaba, pude escuchar un último susurro en el viento, uno que me acompañaría por el resto de mi vida. Siempre estaremos aquí, esperando. Y supe que, en algún lugar, ellos todavía estaban allí, atrapados en el bosque, esperando la llegada de los próximos incautos que se atreverían a entrar en el sendero maldito. Siempre pensé que el peligro estaba lejos, que esas cosas de acosadores y gente rara les pasaban a otras personas, pero jamás a mí. Lo cierto es que nunca fui el tipo de persona que destacaba demasiado. Soy Camila, una chica de 19 años con una vida promedio, tal vez incluso monótona, como cualquier otra estudiante universitaria. Me mudé a la ciudad hace unos meses, cuando logré entrar a la universidad para estudiar psicología, algo que siempre me apasionó. Desde pequeña, me interesó entender la mente humana, descubrir qué había detrás de las acciones de las personas, los motivos ocultos, las sombras de la psique. El primer indicio de que algo extraño estaba sucediendo ocurrió una mañana al salir de mi departamento. Había una flor roja, un clavel, justo en el felpudo de mi puerta. No había ninguna tarjeta ni nota, simplemente la flor. Me pareció raro, pero no le di demasiada importancia. La tomé y la dejé en un vaso con agua en la cocina.
Pensé que tal vez sería una broma de algún vecino o un simple acto de amabilidad. Pero lo que comenzó como una pequeña flor pronto se convirtió en una sensación de incomodidad creciente. Los días siguientes empezaron a aparecer objetos pequeños, cada uno más peculiar que el anterior. Primero, un botón negro, luego una hoja de papel doblada con mi nombre garabateado torpemente en ella. Al tercer día, encontré una pulsera vieja, desgastada, que no reconocí. Pensé que tal vez alguien se había confundido de puerta, pero cuando consulté a los vecinos, ninguno sabía de qué estaba hablando. Algunos incluso se mostraron molestos por mis preguntas. Así que simplemente tiré los objetos a la basura, intentando ignorar lo que ya se estaba formando como una inquietud persistente en mi pecho. Todo cambió esa noche de jueves. Salí de la biblioteca a eso de las 9:30 de la noche, un poco más tarde de lo habitual. El campus estaba casi vacío y el aire frío de otoño calaba en mis huesos. Caminaba rápido, con los libros apretados contra mi pecho, escuchando el eco de mis pasos en las aceras vacías. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez, esa sensación de ser observada. No lo vi al principio, solo lo intuí, como si mi subconsciente hubiera captado algo que mi mente aún no procesaba. Aceleré el paso, sintiendo como mi respiración se volvía más rápida y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Giré una esquina y ahí estaba él. Un hombre, tal vez de unos 30 y tantos, con una chaqueta oscura y una gorra que le tapaba el rostro. Estaba parado junto a un poste, mirando directamente en mi dirección. Me detuve por un segundo, sintiendo una oleada de pánico subir por mi espina dorsal. Él no se movió, solo siguió observándome. Mi mente empezó a lanzar señales de alarma. Traté de actuar con normalidad y continuar caminando, pero mis piernas apenas respondían. Tomé un atajo por el parque, un error, lo sé ahora. El parque estaba desierto, cubierto por la neblina de la noche. Los árboles proyectaban sombras largas y retorcidas bajo la luz de las farolas. Sentía que cada paso resonaba como un trueno en el silencio. Empecé a trotar, tratando de mantener la calma, pero con la piel de gallina y la mente corriendo a 1000 por hora. Podía sentir su presencia detrás de mí, aunque no me atrevía a mirar. Entonces, escuché un crujido. Algo, o alguien, había pisado una rama seca detrás de mí. Me giré instintivamente, pero no había nadie. Mi corazón se aceleraba, los latidos en mi pecho eran casi dolorosos. Seguí avanzando, casi corriendo ahora, hasta que llegué a la luz de la calle principal. No me detuve hasta llegar a mi edificio. Subí las escaleras de 2 en 2, sintiendo como si cada sombra en el pasillo pudiera ser una amenaza. Cuando finalmente cerré la puerta de mi departamento detrás de mí, dejé escapar un suspiro de alivio. Me quedé despierta esa noche, con las luces encendidas, mi mente reproduciendo una y otra vez la imagen de ese hombre bajo la luz del poste. ¿Quién era? ¿Por qué me estaba observando? Las preguntas giraban en mi cabeza sin parar, una maraña de pensamientos que no podía desenredar. Traté de convencerme de que todo era mi imaginación, de que estaba exagerando, de que tal vez solo era un transeúnte cualquiera. Pero la sensación de peligro no me abandonó. Los días siguientes fueron tranquilos, aunque no podía sacudirme la sensación de estar siendo vigilada. Cada vez que salía de mi departamento, miraba alrededor, buscando al hombre de la chaqueta oscura. Pero él no estaba. Traté de concentrarme en mis estudios, de ocupar mi mente con el trabajo, pero incluso en la biblioteca, sentía como si una sombra me siguiera a cada paso. Una tarde, mientras salía de una clase de criminología, recibí un mensaje de texto. No reconocí el número. Bonito suéter rojo, Camila. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré a mi alrededor frenéticamente, buscando a alguien que me estuviera mirando, pero todos parecían absortos en sus propias conversaciones, como si yo fuera invisible. Borré el mensaje y lo bloqueé. Debía ser una broma, me dije, una de mal gusto. Esa noche no pude dormir.
Cada ruido en el pasillo me parecía amplificado, cada sombra en la ventana, una amenaza. Me quedé sentada en la cama, con la espalda contra la pared, mirando fijamente hacia la puerta de mi habitación. A las 3 de la mañana, finalmente cedí al cansancio y caí en un sueño inquieto. Desperté sobresaltada. Eran las 5:45 de la mañana. Alguien había dejado un nuevo objeto en mi puerta. Era un espejo de mano, agrietado, con un marco de madera antigua. Al lado, una nota garabateada en papel de cuaderno, con una escritura apresurada y desigual: me gusta verte dormir. Sentí un nudo en la garganta, un terror helado que me paralizó. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo podía saber que me había quedado dormida? Me deslicé lentamente hacia atrás, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. Algo estaba terriblemente mal. Sabía que no podía quedarme allí más tiempo sin hacer nada. Necesitaba ayuda, necesitaba saber quién era esa persona y por qué me estaba atormentando. Fui a la policía esa misma mañana. Les mostré los mensajes, les conté sobre los objetos y la nota. Pero sus respuestas fueron decepcionantes. Podría ser una broma de mal gusto, señorita. Sin pruebas más concretas, no podemos hacer mucho. Me sentí impotente, frustrada. Me aseguraron que patrullarían el área con más frecuencia, pero no parecía suficiente. Pasaron unos días más, y la situación se volvió aún más inquietante. Un día, mientras caminaba de regreso del supermercado, vi algo extraño en mi ventana. Desde la calle, pude ver una sombra que se movía detrás de las cortinas. Sentí el estómago encogerse. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. Subí corriendo las escaleras, y cuando llegué a la puerta de mi departamento, estaba entreabierta. Entré con cautela, sintiendo que el aire estaba cargado de tensión. Todo parecía estar en su lugar, pero entonces lo vi. Había una foto mía, una que nunca había visto antes, pegada al espejo del pasillo. En la foto, yo estaba dormida, mi cara iluminada solo por la tenue luz de la lámpara de la mesilla de noche. La imagen me congeló. ¿Cómo era posible? Nunca había tomado esa foto, no había nadie más que yo en mi apartamento. Empecé a temblar de pies a cabeza. De repente, escuché un ruido en el baño, un leve crujido de madera. Mi corazón empezó a martillar con fuerza en mis oídos. Lentamente, me acerqué al pasillo, conteniendo la respiración. La puerta del baño estaba entreabierta. Empujé la puerta con un dedo, y vi mi reflejo en el espejo, pálido y asustado. Entonces, algo se movió detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. Corrí fuera del apartamento, sin saber qué hacer. Bajé corriendo las escaleras y me refugié en la portería del edificio. Mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo había entrado? ¿Dónde estaba ahora? ¿Quién demonios era? Llamé a un amigo, Diego, el único en quien confiaba plenamente. Le conté todo, y él vino enseguida. Revisó el departamento conmigo, pero no encontramos a nadie. Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. Sin embargo, la foto seguía allí, pegada al espejo, una prueba de que lo que había pasado no era producto de mi imaginación. Decidimos instalar cámaras de seguridad en mi apartamento, un sistema básico que cubría las entradas principales y la sala de estar. Diego me ayudó a configurarlas, y me prometió quedarse conmigo unos días hasta que me sintiera más segura. La primera noche fue tranquila, aunque no pude dormir más de unas pocas horas. Al día siguiente, revisamos las grabaciones de las cámaras. Nada. Ni un solo movimiento fuera de lo común. Pero esa noche, mientras estábamos cenando, la cámara del pasillo captó algo. Una sombra moviéndose rápidamente, un parpadeo de algo que no debería estar allí. Diego y yo nos miramos, y luego vimos la imagen detenidamente. Era él. El hombre de la chaqueta oscura. Estaba en el pasillo, mirándome fijamente a través de la cámara. Sentí un terror indescriptible.
Estaba más cerca de lo que había imaginado y sabía que no se detendría. Diego llamó a la policía de inmediato, pero cuando llegaron no encontraron a nadie. A partir de ese momento, la situación escaló rápidamente. Los objetos que encontraba en mi puerta se volvieron más personales, más íntimos. Un mechón de cabello, una foto de mi infancia, un libro de mi estantería. Sabía que había estado dentro de mi apartamento más veces de las que había imaginado. Una noche, Diego y yo decidimos quedarnos despiertos toda la noche, vigilando las cámaras en tiempo real. A las 3 de la mañana, escuchamos un ruido proveniente del pasillo. Los dos nos levantamos, mirando la pantalla. La cámara del pasillo mostraba una imagen en blanco y negro de la entrada. El hombre estaba allí de nuevo, de pie, mirando directamente a la cámara. Pero esta vez, levantó una mano y saludó. Diego y yo corrimos hacia la puerta, pero cuando la abrimos, el pasillo estaba vacío. Nadie. Solo el eco de nuestros propios pasos y el sonido distante de un grifo goteando. Era como si jugara con nosotros, como si disfrutara vernos asustados. Esa misma noche, tomé una decisión. No iba a seguir siendo una víctima. Fui a la policía de nuevo, insistí en que revisaran las cámaras, en que aumentaran la vigilancia. Diego se quedó conmigo, asegurándome que todo estaría bien, que no me dejaría sola. Pero en el fondo, ambos sabíamos que esto solo estaba comenzando. Lo último que recuerdo de esa noche es cerrar los ojos, exhausta, mientras Diego se quedaba en el sofá. Al despertar, lo encontré en el suelo, inconsciente, con una herida en la cabeza. Alguien había entrado de nuevo, mientras yo dormía. Y ahora, sé que no estoy a salvo en ninguna parte. Que ese hombre, ese desconocido de las sombras, no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y aún no sé qué es. Nunca pensé que llegaría a este punto. Si alguien me hubiera dicho hace 6 meses que terminaría escribiendo mi historia desde la habitación de un hotel barato, mientras mi cuerpo tiembla por el miedo y el insomnio, lo habría considerado una broma de mal gusto. Pero ahora, aquí estoy, contando cada segundo que pasa y mirando por la ventana esperando no ver ninguna sombra moviéndose afuera. Todo empezó de forma tan sutil que al principio no lo noté. Fue como un rumor al borde de mi conciencia, un leve cosquilleo en mi nuca cuando caminaba sola por la calle. La sensación de ser observada, de que alguien me seguía. Siempre fui bastante paranoica, así que lo descarté como una tontería. Tal vez, simplemente, había visto demasiadas películas de terror y mi imaginación estaba jugando con mi cabeza. Pero luego todo empezó a volverse más tangible. Fue una noche al regresar de la universidad. Había tenido una larga sesión de estudio en la biblioteca, preparando un trabajo de psicología que debía entregar en menos de una semana. Caminaba de vuelta a mi apartamento, una ruta de siempre, la misma que tomaba casi todas las noches. Las calles estaban desiertas, el viento frío de otoño agitaba las hojas secas en las aceras y el sonido de mis pasos resonaba en el silencio. Sentí esa sensación nuevamente, la presión en mi nuca. Me giré de golpe, pero no había nadie. Solo el eco de mi respiración acelerada y la tenue luz de los postes iluminando la calle vacía. Decidí acelerar el paso, mi mente intentando racionalizar el miedo. Solo es tu imaginación, me repetía una y otra vez. Pero entonces escuché otro paso, más firme, más pesado. Me volví de nuevo, y esta vez, no pude engañarme. Al otro lado de la calle, a unos 20 metros de distancia, había una figura. Era una sombra oscura, indefinida, que parecía mirarme. El miedo me atravesó como un cuchillo, y sin pensarlo, empecé a correr. No sé cuánto tiempo corrí, pero me detuve solo cuando llegué a la puerta de mi edificio. Miré atrás, pero la figura ya no estaba. Me quedé allí, con las manos temblorosas mientras buscaba las llaves en mi mochila. Todo en mi interior me decía que subiera a mi apartamento lo más rápido posible, pero me obligué a calmarme.
Respiré hondo y traté de convencerme de que había sido una coincidencia, que esa persona probablemente solo estaba caminando por el mismo camino que yo. Esa noche, sin embargo, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura oscura mirándome desde la distancia. Al día siguiente, en la universidad, traté de mencionarlo a mis amigos, pero ellos se rieron y me dijeron que veía fantasmas. No te preocupes, Valeria, me dijo Laura, una de mis compañeras de piso, seguro que era alguien más volviendo a casa. Me esforcé por aceptar su lógica, aunque una parte de mí no estaba convencida. Y así, continué con mi vida. Sin embargo, los avistamientos no pararon. Esa figura aparecía en los lugares más inesperados. Un día la vi de pie junto a un poste de luz en la esquina de la calle, otro día lo percibí observándome desde el otro lado de la plaza mientras caminaba de regreso a casa. Siempre a una distancia segura, siempre en las sombras. La primera vez que me atreví a contarlo a alguien fue a mi novio, Martín. Me miró con preocupación, pero también con incredulidad. ¿Estás segura de que no estás exagerando un poco?, me preguntó. Lo entendía, en serio que sí. Desde afuera, sonaba como una paranoia, pero algo en mi interior gritaba que esto no era normal, que había algo más. Cuando le expliqué todo, trató de tranquilizarme sugiriendo que quizás debería cambiar mis horarios, tal vez salir siempre con alguien. Me pareció un buen consejo, pero no cambió nada. Esa sombra, esa presencia, no se desvanecía. Si acaso, se volvía más persistente. 2 semanas después de la primera vez que lo vi, comenzó a dejarme regalos. Sí, regalos. Una noche, al llegar a mi apartamento, encontré una rosa negra en el felpudo de mi puerta. Pensé que era una broma de Martín o incluso de alguna de mis amigas, pero ellos negaron saber nada. Luego fue una pequeña caja con un lazo rojo. Dentro, había una fotografía mía, una que claramente había sido tomada desde lejos, mientras caminaba sola. El pánico se apoderó de mí. Martín, esto ya no es normal, le dije, mi voz temblando. Alguien está siguiendo mis pasos, y estoy asustada. Martín frunció el ceño, más serio de lo que lo había visto nunca. Esa misma noche, me acompañó a la comisaría para denunciarlo. Los oficiales tomaron mi declaración con amabilidad, pero se notaba que pensaban que estaba exagerando. No tenemos ninguna evidencia de un delito, me dijeron. Puede que solo sea alguien que no sabe cómo llamar tu atención. Eso fue aún más inquietante. Martín me acompañaba cada noche, pero no siempre estaba disponible. Y cuando no estaba, la figura volvía. Esta vez, más cerca. Podía sentir su mirada atravesando mi piel, quemándome. Las noches se volvieron una tortura, y las sombras en mi habitación parecían cobrar vida. Dormía con la luz encendida, pero eso tampoco ayudaba. Mis notas empezaron a caer, mis amigos notaron mi distracción, y Martín estaba cada vez más preocupado. Una noche, mientras estudiaba en la biblioteca, recibí un mensaje en mi teléfono de un número desconocido. Te ves bonita hoy, Valeria. El miedo me invadió de inmediato. Miré alrededor, buscando algún rostro familiar, alguien que pudiera estar observándome. Nadie. Pero el mensaje no se detuvo. Me gusta cómo te recogiste el pelo hoy. Cada mensaje era como una bofetada. Salí de la biblioteca, mi respiración entrecortada, sintiendo que el pánico me devoraba desde dentro. Estaba lista para llamar a Martín cuando mi teléfono volvió a vibrar. No llames a nadie. Estoy más cerca de lo que piensas. No sabía qué hacer. Corrí hacia la parada del autobús, pero apenas llegué, mi teléfono volvió a vibrar. No te escapes, Valeria. Quiero verte de cerca. Mi corazón latía desbocado, mis manos temblaban. Subí al primer autobús que llegó sin importarme la dirección. Me senté en la parte trasera, intentando controlar mi respiración. Miré por la ventana y, allí, de pie en la acera, lo vi. No sé cómo lo supe,
pero estaba segura de que era él. Era solo una sombra, una figura cubierta con un abrigo oscuro, su rostro oculto por la noche. El autobús arrancó, y lo último que vi fue su figura inmóvil en la distancia. Los mensajes continuaron durante días. Palabras dulces mezcladas con amenazas veladas. Quiero estar cerca de ti, Valeria. No me hagas enojar. No puedes esconderte para siempre. Llegó al punto de que apenas podía salir de casa sin sentir que iba a vomitar del miedo. Martín trataba de consolarme, pero había poco que pudiera hacer. Decidí mudarme temporalmente con él. Sentía que si me mantenía en movimiento, tal vez él no pudiera seguirme tan fácilmente. Pero eso no funcionó. Una noche, mientras dormíamos, el teléfono de Martín comenzó a sonar. Era un número desconocido. Lo contestó, medio dormido, pero su rostro se endureció al instante. Puso el altavoz y escuchamos juntos una voz suave, casi susurrante. ¿Cómo está Valeria esta noche?, preguntó la voz, su tono casi burlón. Martín se levantó de un salto, su rostro pálido. Me aferré a su brazo, mi cuerpo temblando. ¿Quién eres?, gritó Martín. La voz simplemente rió, un sonido agudo y perturbador. ¿No es obvio? Soy quien está siempre cerca de ella. Quien la cuida cuando tú no puedes. Martín colgó de inmediato y me abrazó. Esa noche, nos quedamos despiertos hasta el amanecer, pero no volvió a llamar. Decidí que era hora de tomar medidas más drásticas. Comencé a cambiar mi rutina, dejar de asistir a las mismas clases, evitar los lugares que solía frecuentar. Pero siempre sentía que él estaba un paso por delante, siempre anticipando mis movimientos. Finalmente, fui a la policía otra vez. Esta vez con todos los mensajes y las pruebas de los regalos. Prometieron investigar, pero no pudieron ofrecerme mucho más que unas patrullas alrededor de mi casa. La realidad me golpeó entonces, estaba sola en esto. Nadie podía ayudarme. Ni Martín, ni la policía, ni mis amigos. Fue entonces cuando tomé la decisión de marcharme. No le dije a nadie a dónde iba, solo empaqué una mochila con lo esencial y tomé un autobús a una ciudad diferente. No miré atrás. El trayecto fue largo y agotador, pero me sentí un poco más segura con cada kilómetro que dejaba atrás. Llegué a esta ciudad hace 3 días. Me he estado quedando en un hotel de mala muerte, un lugar donde nadie me conoce. He cambiado mi número de teléfono, he borrado todas mis redes sociales. Pero anoche, encontré algo debajo de la puerta de mi habitación. Una pequeña nota, escrita con tinta negra. Solo tenía 2 palabras. Te encontré. No puedo describir el terror que sentí al leer esas palabras. Mi respiración se cortó, y una ola de pánico me invadió. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Corrí hacia la ventana y miré hacia la calle. Todo parecía normal, pero en mi interior sabía que no lo era. Él estaba aquí, de alguna manera me había seguido. Ahora, mientras escribo esto, mi mente se llena de preguntas sin respuestas. ¿Quién es él? ¿Por qué me eligió a mí? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar? La oscuridad afuera parece más espesa que nunca, como si estuviera esperando para tragarse todo. Y yo estoy atrapada, sin saber qué hacer. Tal vez debería salir corriendo de este lugar, buscar ayuda en alguna parte, o quizás debería enfrentarme a él de una vez por todas. Pero hay algo que me dice que, haga lo que haga, él siempre estará ahí, en la oscuridad, esperando el momento adecuado. Tal vez ya no importe lo que haga, porque él ya me encontró.